Y continuamos aquí en Alta Política, como todos los martes en vivo en la señal 2 de Somos Salta. Y qué tema interesante, hablar del plan estratégico en una Salta que quiere mirar hacia el futuro, no nos quedamos en el pasado. Estamos mirando a 20 años, estamos acompañados inclusive, como decía Luis Poch y Colombo Murúa, por muchísimas instituciones, por más de 500 personas que han participado, ¿no? Realmente interesante. Muy buenas noches, Félix González Buenorino. Buenas noches, Andrés. Como siempre, muchas gracias por compartir, digamos, este espacio de reflexión. No sé si escuchaste mi columna, pero con gran preocupación, junto al equipo de producción, decíamos, bueno, estos dos grandes temas que se van a tratar esta semana o que se empiezan a tratar, por un lado de la despenalización del consumo de drogas, que así se llama, y que bueno, tiene mucho que ver con Salta, porque bueno, sigue habiendo obviamente no solo tráfico en toda la Argentina, pero sino que ahora hay consumo, que eso es lo grave, y el tema del Paco, que es parte de un nuevo genocidio, podríamos decir. Es absolutamente cierto. Y que es gravoso. Yo quiero rescatar que ayer la concejal Fonseca Lardíez está trabajando con estos jóvenes para el cambio. Ella trabaja junto a Adolfo Rosas hace muchos años en todo este trabajo de poder, bueno, por lo menos mitigar este flagelo en los barrios. Un trabajo muy lindo que Frida Fonseca viene haciendo y que bueno, es un trabajo que hacen desde la Municipalidad de Salta. Y hay que rescatar, yo le decía que bueno, también el gobierno provincial se puso al hombro este tema, armando toda una secretaría de lucha contra el narcotráfico. Quiere decir que, bueno, Salta en el sentido está mirando esto fuertemente. El otro gran tema que creo que tiene que ver con la violencia, y yo quería invitarte un poco para que dialoguemos esto, es se presenta la reforma del Código Civil. La forma en que se ha presentado, digamos, la reforma, da la sensación de que fuera algo, bueno, que se cambian de 4.000 artículos a 2.000 artículos. Y en realidad estamos hablando de hablar de una concepción del mundo de la vida, que tiene que ver con la familia, tiene que ver con la vida del hombre en la sociedad. Entonces, por eso yo decía, a la luz de qué principios los juristas, ¿no?, son los que eligen cómo presentar esto a la sociedad. Y me da la sensación, Félix, y puedo estar equivocado, de que se ha crispado mucho en este tiempo a la sociedad argentina, tomándolo esto como una batalla cultural de un lado y del otro, y que se ve reflejado en hechos de violencia de todo tipo. Entre otras cosas, era el tema de que un periodista de 678 se camufló como periodista de CNN y fue a la Plaza del Cacerolazo a hacer preguntas camuflado. Es decir, hasta dónde, vos como sociólogo, esto no es una falta de respeto o no, digamos, vulgariza la actividad que tenemos que desarrollar para, como siempre digo, lograr una verdadera patria de hermanos. Vamos a tratar de separar un poquito la paja del trigo. Primero creo que es no sé qué habrán dicho la Asociación de Periodistas, pero parece que debe ser tipificado como un delito, es una usurpación de identidad, por lo menos. Identidad periodística, pero la persona iba de un programa, se disfraza, toma la tarjeta de otro programa y dice yo soy fulano. Bueno, creo que esto no es anecdótico, y me voy a referir dentro de un ratito de esto, pero quería recuperar el primer tema que vos mencionaste, el plan estratégico y el consumo. Yo creo que el desafío más grande o la alternativa más grande que tenemos para luchar contra la droga, el consumo, y más allá de las medidas judiciales, las modificaciones sobre esto, ese plan es un plan estratégico. Puede ser ¿sí?, que produzca en el país, pero en Salta en particular, porque bueno, empecemos por el barrio, ¿sí?, una generación de empleo. Si el problema más serio que tenemos hoy es la gente que está sin trabajo, padres, abuelos y nietos que en 3 generaciones no han conocido el trabajo, a pesar de los últimos, a pesar del último periodo de crecimiento del país. Ahora, Salta necesita plantearse un futuro, porque el futuro es lo que es la posibilidad de mirar un destino por parte de estos chicos.
y hablamos de los chicos, podemos hablar de los medianos y de los grandes, ¿no? Pero estos chicos plantean un destino. Plantean un destino, es lo que te dice, no hace falta que yo me vaya, me derive y me escape de la realidad a través de esto. Puedo tener un final distinto del que tuvieron, qué sé yo, mis primos mayores, lo que sea. O sea, no todo ¿Cómo me proyecto sería, en definitiva? ¿Cuál es y que tiene mucho que ver con la esperanza. Pero ¿no? cómo me proyecto está también en cómo se proyecta la sociedad. Y el Plan Estratégico 2030 lo que hizo fue plantearse, dijo, ¿cómo venimos? Digo, pues yo trabajé un poco en esto, ¿cómo venimos del pasado hasta hoy y hacia dónde queremos ir? Y se plantearon esos dos ejes de trabajo. Entonces, ahora hay que darlo a conocer y hay que instrumentar lo que es la fase más difícil. No es solamente el Estado el que tiene que instrumentar un plan estratégico. Por eso se habla de esta relación público-privado. Exactamente, y lo privado en esto es central. Estamos hablando de los empresarios, de los agricultores, de todos los que participaron activamente en esto, mucho más activamente diría yo que el Estado propiamente dicho, porque fueron los actores de carne y hueso de las reuniones. Muchas cámaras, las 500 personas, no eran todos funcionarios públicos. Digamos que estamos comenzando la charla bien, hablando de la cultura del trabajo. Exactamente, ¿no? Hacia eso. Y de la proyección que puede tener. Y del crecimiento de una provincia que tiene un potencial enorme, que hoy representa solamente el 3% de cualquier indicador socioeconómico de la Argentina y que debería representar más. Y si no pensamos que podemos representar más de eso, lo único que estamos diciendo es que el crecimiento demográfico que se produzca va a ser de más paco, de más droga, de más delincuencia. Entonces, claro, porque somos además el 2,8% del electorado nacional. Por eso te estoy diciendo, cualquier criterio socioeconómico lo posiciona, salta en el 2% del PBI. O sea, podemos seguir. Por supuesto, hay rubros. Esas son las grandes asimetrías. Hay rubros en los que sí somos más importantes. Es más importante el peso relativo de Salta en turismo que San Luis. O sea, no es el 3%, es más que el 3%. Bueno, bárbaro. Pero en términos generales tenemos que pensar en esos números. Y esos números nos ponen un desafío. Salta debería ser de acá a 20 años, según esto, no un 3% del Producto Bruto Nacional, sino un 4%. Bueno, ese es un paso. Claro. Desde esa y poder medirlo. Y poder medirlo. Pero quiero decir que hay una correlación entre mirar el futuro de un crecimiento y los efectos que tiene sobre la sociedad. Pero yo digo, rescato mucho esto de Juan Manuel Urtubey, de tener esa mirada de futuro. Pero obvio. Porque en realidad lo que da la sensación... Con la edad que tiene Juan Manuel no tiene más que mirar para adelante. Es claro. Así, está obligado. Pero digo, desde la concepción también de lo político... estamos últimamente a nivel nacional siempre mirando el pasado y en realidad lo que tenemos que ver es cómo visualizamos un futuro. Bueno, eso es una de las características que lo ha diferenciado, porque también hay que decirlo, y esto es importante, es el único plan estratégico de carácter provincial. Hay otros dos planes estratégicos participativos que fueron a nivel municipal, uno en Rafael y otro en Rosario. Y esto que decía Poch, que además está mirado por el BID, digamos, con todos los ojos, porque si funciona en Salta, puede ser de replicabilidad en otras provincias. Claro, exactamente. ¿No? Eso es una mirada muy importante. Y me quedé inclusive atentamente cuando decía Colombo Murúa respecto de la educación primaria, que dice, dentro de todo, ¿no? Como diciendo, bueno, es aceptable. El tema es cómo damos ese paso, dice, a la enseñanza media. Lo hablábamos con el ministro la semana pasada, estuvo aquí Roberto Di Bayur. Hay una tarea por delante que es mejorar la calidad educativa y ampliarla. Cuando hablábamos del horario extendido, de que los chicos puedan estar más tiempo en la escuela, para eso necesitamos más infraestructura, necesitamos obviamente, van a almorzar seguramente los chicos ahí, o van a tener apoyo escolar, o van a tener idioma, o van a tener deporte. Habrá que ver en este plan estratégico cuántos problemas hay ahí en el medio, ¿no? El problema central que tenemos que ver es que la sociedad en su conjunto, sobre todo cierto tipo de sociedad, Salta es una sociedad que tiene por lo menos 4 niveles de estratigráfico, digamos. Entonces, hay diferentes respuestas para cada uno de estos 4 niveles. Y hay que pensarlos independientemente, pero confluyendo hacia un destino que debería ser puede ser el de el proyecto estratégico. Lo que sí tenemos que pensar ya, antes de que volvamos a cometerlo o a construir pasos que no llevan a ningún lado, es si hoy se aprende de la misma manera que como aprendimos nosotros. Porque hoy le estamos pidiendo a docentes
y lo hacemos desde, yo creo que hasta de cierta ingenuidad, a docentes que fueron formados, preparados, formados y lanzados al ruedo a que enseñen de una manera distinta a todo lo que aprendieron. Porque los chicos aprenden de una manera diferente. Bueno, por los medios de comunicación, por toda la revolución tecnológica que pueden haber. Hoy tienen otra experiencia con el... Entonces, hacerles hacer, por decir un ejemplo, un trabajo que van a resolver vía internet, elrincondelvago.com, podría ser un gran trabajo, pero hay que plantearse como docente el desafío de cómo hago para que esa búsqueda sea diferente. O sea, ahí hay un punto de la educación que, a mi criterio, yo no soy un especialista en educación, pero que me preocupa. Sociólogo, digamos, a mí me preocupa seriamente. Primero he sido docente y vivo trabajando en lo que es formación de adultos. Por eso también entonces, creo que te preguntaba, porque trabajás fuertemente en lo que es capacitación. Exactamente. Entonces, a mí me preocupa si estamos realmente entendiendo que cambió. Pero cambió, cuando yo digo cambió, no es que... Ahora el vaso está, la copa está al revés. Bueno, ¿cómo nos adaptamos a esos cambios? La metodología de enseñanza en todo caso. Y es un esfuerzo muy grande que tiene que ver, va a tener que ver con hablábamos después de la modificación de la ley. Acá quería que vayamos antes. Y esto también va a tener que ver probablemente con el estatuto del docente. ¿Qué pasa, Félix, con la violencia? Es decir, ¿vos considerás que estamos en un momento de mayor violencia? A ver, me da esta sensación, me puedo equivocar o no. Habíamos logrado, después de muchos años, en el advenimiento de estos 30 años de democracia, terminar casi con algunos antagonismos, que en las mismas familias había peronistas ante peronistas, unitarios y federales históricamente. ¿Por qué ahora, nuevamente, cuando está todo para darse, un contexto que se puede haber usado y se usó para cierto crecimiento, apoyo del 54%, el Congreso todo a favor, sin oposición? ¿Por qué estamos de nuevo en esta postura kirchnerismo antikirchnerismo? ¿Por qué hay crispación? ¿No será que muchos de los que rodean a la Presidente están ideologizados al extremo y ahí están perdiendo la mira del conjunto? No sé si es eso, porque cuando uno dice muchos de los que están alrededor de la Presidente, bueno, lo cierto es que algunos sí, probablemente lo estén. Lo cierto es que la sociedad no se ha pacificado. La sociedad no se pacificó, o sea... Pero vos crees que esto viene de arrastre y que... No es verdad que las familias estén en paz. O sea, las familias están en paz en algunas clases sociales, están más en paz que en otras. Pero no hay que ir muy lejos. El otro día estrenaron en Salta El Elefante Blanco. Esa historia es una historia contada en la Villa 31 con Ricardo Leinobra, muy bien actuada, muy bien planteada, con actores de la villa. Ahí no hay pacificación que valga. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Volvemos al tema con el que arrancamos. Digo, la dialéctica amigo-enemigo, que obviamente es un presupuesto de la política, pero que habría que mitigar para tener paz social. Te lo llevo a otro lado, incluido-excluido. Ajá. ¿Y cuántos son? Cuando criticamos al gobierno decimos que hay un 40% de pobres. Sí. ¿Dónde vive el 40% de pobres? Pero ahí está la otra pregunta. En 10 años de crecimiento, ¿por qué seguimos teniendo un 40% de pobres? Porque probablemente antes tuviéramos el 70% de pobres y decíamos que teníamos 55%. Esas son las cosas que hay que Fíjate que antes hablábamos de los derechos del trabajador y ahora hablamos de los derechos del excluido. Creo que tendríamos que también imaginarnos, volver... Pero forma parte del plan estratégico que se perdió. Argentina nunca tuvo un destino manifiestamente escrito, salvo los planes quinquenales, digamos, que fueron las últimas cosas, algunos planes del plan de la Organización Nacional de Onganía, y qué sé yo, que estuvo, si no me equivoco, tu colega Bernardo Neu está describiendo. Los planes son planes coyunturales. Entonces el horizonte es muy efímero, digamos, no está escrito. Entonces, un muchacho de 15 años, yo me acuerdo hace poco, ¿por qué voy a estudiar si voy a ser taxista? Y eso te lo decían hace 15 años. Entonces, vos considerás que esa división, esa estratificación, nunca terminó. La verdad es que, por lo tanto, en los años de estudio, cuando estudiaba en la Universidad Católica Argentina,
había sentido que había un respeto mucho mayor cuando iniciamos la democracia por las ideas del otro, como que todavía había una cierta... Parece que estás llevando la problemática del amigo-enemigo a una problemática de la época. Descontextualizado. Pero digo de esta época. Por eso, pero es que vos lo estás comparando con aquello. El mismo Lanclos, que escribe La razón populista, y lo hemos charlado acá, que es asesor, fue asesor de Néstor Kirchner y asesor de la Presidente, él como intelectual dice, bueno, que esta dialéctica amigo-enemigo obviamente que es real. ¿Hasta dónde esa tensión hay que llevarla? Hay que hacerla... Hay que... A ver, no podemos negar que el estilo del kirchnerismo... Lo siento como peligroso, nada más, ¿no? Lo tomo como algo peligroso. Yo lo que quiero destacar, resaltar, es que se trasladó. Yo te lo dije en alguna oportunidad, en alguna charla de café creo que te lo dije. El conflicto que en la década del 60 y 70 se vivió en las calles alrededor de lo político, sí se trasladó a otro ámbito. Y hoy está en el ámbito de lo social, de las clases donde se está luchando, entre si vos formás parte de esta banda o de esta otra banda de narco. No es lo ideológico político. Hoy, buena parte de la población, no te voy a decir la mayoría, por supuesto que no. Ahora, lo que vos te referís, en este caso, quiero decir, eso está. No nos olvidemos, eso está. No desapareció. Es como cuando dicen, el que no piensa como yo es mi enemigo. Claro, pero lo que vos estás diciendo es el discurso político. Y el discurso político sí volvió a ser antagónico. A plantear antagonismos muy feroces. Cuando la misma Presidente dice, bueno, estamos ante una batalla cultural. Bueno, pero si hay una batalla hay soldados de un lado y soldados del otro. ¿Quién gana la batalla? Se había ablandado en cierta manera esa discusión y hoy vuelve al frente. Hoy vuelve al frente. Nos dicen que no hay tiempo. A mí no hay tiempo, encanta, seguro. Es un tema que me parece realmente interesante. ¿Por qué? Porque en la medida que no tengamos paz social, yo creo que no hay desarrollo y crecimiento, ¿no? Ya lo decía Pablo VI, el nombre de la paz es desarrollo. Y creo que hay que lograr... Pero ¿no? Ahí Pablo VI dijo lo contrario. El nombre de la paz es desarrollo. Quiso decir, sin desarrollo no hay paz. No hay paz. No es sin paz no hay desarrollo. Es una simbiosis que va necesariamente del lado del crecimiento y de la fortificación, crecimiento familiar, social. Creo que actitudes de políticos de un lado y del otro, como el otro día, por ejemplo, el mismo Macri no ir al Tedeum, decir yo me niego, o antes lo había hecho la Presidenta, no voy al Tedeum. Es decir, ese tipo de actitud, ¿no? Como a veces crispa las conciencias, creo que los dirigentes, los políticos, tienen que bajar un cambio. Esa es la sensación, y pensar en que en el diálogo y ampliar los ámbitos de debate implica paz y racionalidad. Hemos tenido muchos muertos. La idea es que no volvamos al pasado, ¿no? En esa discusión, en esa crispación, queda la gente. Así es. Gracias, Félix, como siempre. Gracias a vos. Vamos nosotros a una pausa y enseguida la columna de Javier Cornejo Solá.